junto con mi grupo vamos a exponer 3 ejemplos de física recreativa. Como primer ejemplo, coger con la mano una bala disparada. Durante la Primera Guerra Mundial, según información de prensa, se dice que un aviador, mientras iba a una altura de 2 kilómetros, se dio cuenta que frente a su rostro se movía una cosa pequeña. Él pensó que se trataba de un insecto y logró cogerlo y se dio con la sorpresa de que era una bala disparada de fusil alemana. En sí, él pudo lograr coger la bala debido a que en la velocidad de la bala influyeron 2 fuerzas, una que es la gravedad y la otra la resistencia del aire. En la gravedad, la bala mientras caía más y más con la influencia de la gravedad, la resistencia trataba de frenarla más y más hasta que esas 2 fuerzas se igualaban y se cancelaban mutuamente. Esto es decir, el objeto por más rápido que no caerá más rápido por más que siga cayendo. La velocidad límite también tiene influencia acerca de la forma, del tamaño y la manera en cómo encara al aire. La bala caerá tambaleándose de manera que hasta llegar a una velocidad límite. Esta velocidad es factible para que un aviador pueda lograr coger con la mano la bala. En sí, la bala debe ser cogida con guante, debido a que la bala cuando roza con el aire calienta demasiado. Le paso a mi compañero. Bien, primeramente saludarles a cada uno de ustedes, muy buenos días. Bien, el experimento que voy a hacer yo es ¿por qué pinchan los objetos afilados? Como bien sabemos, ya casi todos los grupos ha habido alguien que ha explicado sobre esto. Bueno, voy a complementar también sobre esto. Se dice que esto tiene que ver de acuerdo a la presión que ejerce la superficie o el cuerpo, ya que se dice que la presión es igual a la fuerza sobre el área o superficie. Se dice que la presión es directamente proporcional a la fuerza ejercida. En cambio es inversamente proporcional al área o superficie. Como bien sabemos que mientras más superficie haya, menor será la presión, y mientras menor sea la presión es porque más superficie va a haber. Como por ejemplo tenemos un hombre, se le hace más fácilmente caminar en la nieve con zapatos llamados esquís con zapatos normales. ¿Debido a qué? Debido a que a los zapatos esquís son extensos, son grandes, se puede decir, y la superficie va a ser mucho más grande y por lo tanto la presión va a ser menor, ya que cuando caminas con los zapatos normales, se puede decir, te vas a tender a hundirte debido a que la superficie va a ser menor y la presión va a ser mayor, ya que el peso de la persona va a ser la misma, obviamente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Cada vez pasa mi compañero Sani. Ya, continuando con los experimentos, voy a hablar un poco acerca de cuánto pesa un cuerpo cuando cae. Bueno, empezamos diciendo, por ejemplo, como notamos en el ascensor cuando vamos a bajar, primero nos sentimos firme ante una superficie, y cuando empezamos a descender, pues hay un momento en que sentimos una sensación como que de nuestro cuerpo empieza a ya no sentir peso. ¿Y eso a qué se debe? Y cuando chocamos igualmente al piso, sentimos que nuestro cuerpo presiona, y entonces el peso es considerado como la fuerza que ejerce un cuerpo hacia la superficie. Porque si cuando estamos en el aire, como que sentimos que nuestro cuerpo no pesa, y entonces podemos dar un ejemplo también. Entonces se dice que el peso en el aire no se puede medir, porque
no se considera que tiene peso debido a, por ejemplo acá, un ejemplo, si colgamos en una balanza, acá tenemos un objeto, están contrapesados, ponemos dos palancas que se abren, una lo ponemos sujeta hacia arriba y otra está en el plano, en la pesa. Entonces, en el momento que colgamos una mecha a la soga, pues esto se va a cortar. En el momento que se corta, este va a bajar, pero en el momento en que está bajando, no va a tener un peso, pero en el momento que choca hacia el objeto, va a dar una fuerza, y eso es lo que entonces esto va a haber un momento en que va a sentir como que se tiene más peso, y esto va a impulsar hacia arriba. Entonces, se dice que la fuerza, o sea, muchos confundimos el peso con la masa. Entonces, la fuerza es nada más y nada menos que, o sea, el peso. La masa es ¿cómo se llama? La cantidad de materia que posee un cuerpo. En cambio, el peso se obtiene midiendo la masa por la gravedad, que la gravedad es considerada como 9.8. Entonces, si nosotros acostumbramos a decir, o sea, nos pesamos en una balanza, podemos decir peso 50 kilos, entonces eso no es considerado como el peso, porque el peso se mide exactamente multiplicando la cantidad de masa que se obtiene por 9.8, que es la gravedad. Entonces podemos considerar que el peso en sí se mide en newton, en cambio la masa se mide en kilogramos. Entonces podemos decir que cuando nosotros lo que consideramos acá en la Tierra es que podríamos decir que pesamos 50 kilogramos fuerza, más no es el peso exacto que debo tener. Muchas gracias.